Hola a todos, ¿qué tal? Os presento el pelele Alejandra. Es un pelele bastante atemporal, lo he patronado para que pueda usarse en todas las épocas del año porque aquí en el canal lo vamos a tejer en talla recién nacido y en manga larga, pero en las instrucciones del PDF también lo tenéis en manga corta, ¿vale? Va a estar patronado, además de lo que haga en el canal. Como siempre sabéis que tengo un correo electrónico que voy a poner en pantalla en el que podéis escribirme si queréis alguna talla extra en concreto, queréis tener las instrucciones por escrito. En ese PDF vais a poder encontrar las tallas de recién nacido, 1, 3 y 3, 6 meses, ¿vale? Es un pelele yo creo que bastante bonito. Creo que no es para una persona que ha tejido poco. Creo que tienes que haber tejido un par de labores o tres antes de meterte con este porque es fundamental hacer bien el dibujo de ochitos y no confundirse, ¿vale? Y bueno, mirad, os enseño el revés. Me parece que es ideal porque el cuerpecito queda más apretado, pero en función del crecimiento del bebé, pues cuando va creciendo ya sabéis que el punto da muchísimo de sí, pues la parte de ochitos quedaría estirada y también quedaría preciosa, ¿vale? Como siempre, espero que os guste y nada, no me enrollo mucho más, os dejo con el paso a paso. Para tejer el pelele Alejandra necesitamos agujas rectas o circulares del número 3, algodón o lana merino, en mi caso este es algodón 100%, que es el safran de Drops, tijeras, una aguja lanera y una aguja de bordar y 8 marcadores, ¿vale? He iniciado la labor porque si no este vídeo sí que se iba a hacer eterno. La dificultad de esta labor es una dificultad media, por lo tanto, si acabas de empezar a tejer, si llevas pocas labores tejidas, te recomiendo que primero hagas otros vídeos de los que tengo en el canal que son mucho más fáciles, ¿vale? Si ya habéis tejido algo pero no habéis tejido el dibujito de ochitos o de ojo de perdiz, que es este de aquí, os recomiendo que durante este vídeo yo voy a explicar cómo se hace el ojito de perdiz, que lo practiquéis en un trozo pequeño de muestra de labor y cuando tengáis bien dominado empecéis con esto, porque si no va a ser muy difícil, ¿vale? Voy a explicar lo que he hecho hasta aquí, que realmente es muy sencillo y es repetitivo en todas las hileras. Vamos a montar 72 puntos en la aguja, ¿vale? Vamos a tejer una hilera a punto bobo. Una hilera se compone de dos pasadas. Pasada del derecho, que es en la que coinciden, igual que está ahora, la hebra de montaje con la hebra que va a ovillo, y una pasada del revés, que es cuando la hebra de montaje me queda justo en el otro extremo. ¿Vale? Hemos dicho 72 puntos en la aguja, una hilera al derecho. En el inicio de la tercera pasada, o en el inicio de la segunda vuelta, de la segunda hilera, perdón, vamos a abrir un ojal, ¿vale? Que es este ojal que tengo aquí. El ojal lo vamos a abrir, vamos a tejer 2 puntos, vamos a echar una hebra y vamos a tejer el siguiente 2 puntos juntos al derecho. Y vamos a seguir tejiendo toda la pasada del derecho y también la pasada del revés. En la pasada del revés hay que tejer esta hebra con normalidad para que se quede el agujerito y luego tener el ojal para coser en el otro extremo el botón, ¿vale? Dicho esto, tendríamos que antes de empezar la tercera hilera separar la labor con marcadores, con estos 8 marcadores. ¿Cómo vamos a separar la labor en este momento? Que va a ser por aquí, la separación de labor. Pues mirad, son 12 puntos, marcador, 3 puntos, marcador, 7 puntos, marcador, 3 puntos, marcador, 22 puntos, marcador, 3 puntos, marcador, 7 puntos, marcador, 3 puntos, marcador y por último 12 puntos, ¿vale? Una vez tenemos esto, ¿cómo vamos a hacer los aumentos para que se note lo menos posible? Aquí yo he hecho muchas pruebas y lo he hecho, creo que lo he tejido de la forma más fácil que se podía tejer para que quedase muy pulido, ¿vale? Esta es una construcción Raglan, ya hay otro pelele en el canal, el pelele Mateo, que también lleva este tipo de construcción, aunque es más fácil de hacer ese primero que os digo. Este, mirad, para que me quedase un dibujo muy pulido y no se notasen el Raglan, los puntos de Raglan, he tejido otro ochito. Son ochitos también en el Raglan. Mirad, son 3 puntos y van haciéndose los dibujos de ochitos, ¿vale? Y luego, claro, hay que ir haciendo crecer la labor y ahora os voy a explicar cómo la hacemos crecer, ¿vale?
Entonces, mirad cómo queda, que queda súper pulido. Aquí está los puntos de guía Raglan, ¿vale? El dibujo de ochito se compone de 4 pasadas, que serían 2 hileras, ¿vale? En la primera pasada son 2 puntos revés, paso un punto sin tejer, 2 puntos al derecho, monto el punto que no he tejido por encima de los otros 2 y siempre hay que terminar con 2 puntos del revés, ¿vale? La pasada 2 tenemos 2 puntos derecho, un punto revés, hebra, punto revés y siempre terminamos en 2 puntos derecho. La pasada 3 son 2 puntos revés, 3 puntos derecho y siempre terminamos con 2 puntos revés. Y la pasada 4 siempre son 2 puntos derecho, 3 puntos revés y terminamos con 2 puntos derecho. La prenda está patronada y el resto de prendas que tenéis en el PDF, como siempre, están patronadas pensando en este dibujo y en que tiene que quedar perfecto, ¿vale? Entonces, dicho esto, los aumentos, hay muchas formas de hacer los aumentos. En este caso, para que se note lo menos posible el aumento, que como veis queda la hebrita, que me parece que queda precioso porque este va a ser un pelele caladito, toda esta parte del cuerpecín, hay que seguir el dibujo según toque para ir formando los ochitos y que se note lo menos posible que se ha creado ahí un aumento. Entonces, la forma que yo he encontrado para que se note lo menos posible, mirad, y se quede también el ochito hecho y demás, es haciendo un aumento levantando la hebra entre puntos, ¿vale? Ahora cuando llegue voy a hacer las 4 pasadas, una de cada con vosotros, para que veáis cómo las hago. Y en el punto de revés, eso, la pasada del revés, lo haremos según toque. Entonces, yo me he hecho una guía por si queréis hacerlo en pantallazo, aunque está a falta de terminar las últimas pasadas, porque son las que voy a hacer con vosotras, para que veáis qué es el punto que toca. Esto es fundamental, porque si no seguimos esto, en concreto la parte que está en azul, porque la parte rosa la labor lo va cantando, sobre todo para las que seáis más avanzadas. Pero la parte azul es que hay que echar la hebra, hay que sacar la hebra entre puntos y tejerla bien del derecho o bien del revés según toque, porque si no lo hacemos así no va a quedar bien. Entonces, yo os he dejado aquí, cada uno es la pasada. Las pasadas, los números impares son pasadas del derecho, el 1, el 3, el 5, el 7, y las pasadas del revés son las que vienen en rosa, ¿vale? Y son los pares. Y además os he marcado cuándo abrir ojales, porque creo que no lo había dicho hasta este momento, pero vamos a abrir ojales cada 7 puntos, ¿vale? Entonces, habíamos abierto un ojal en la segunda hilera, vamos a abrir un ojal en este, que es la pasada 13, y después en la 27, ¿vale? En la pasada 27. Entonces, yo he hecho aquí hasta la pasada 26, tenemos que llegar hasta la 30, ¿vale? Me quedan justo 4 para que veáis cómo lo hago. Y ya termino de escribir esto y os lo pongo por si queréis tenerlo de pantallazo, ¿vale? Esto es fundamental. Esto para cada talla varía, ¿vale? Para el resto de tallas que tengo patronadas, esta es la de recién nacido. Tengo la 1, 3, 3, 6. Esas 3 tallas tiene este patrón, pues está patronado porque, claro, esto tiene que ser exacto para que quede bien, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar a tejer. Tampoco lo he dicho, importantísimo. Los 5 primeros puntos y los 5 últimos puntos siempre los vamos a tejer al derecho, ¿vale? Porque es la parte de las tapetas y bueno, está patronado así para que quede bien. Por si alguna se lo pregunta, la parte delantera tiene más puntos que las de las tapetas de detrás, o sea, esto tiene más. Lo he hecho así con un propósito. El propósito es que el ojito de perdiz, en la parte del pecho, los niños se la suelen tener como un poquito más abultada y me gusta, los bebés, sobre todo recién nacidos, y me gusta mucho cómo queda el ojito de perdiz más apretadito, o sea, hay que tenerlo en cuenta, que no pasa nada porque esto estira y también queda muy bonito, pero me gusta cómo queda apretadito. Y la parte de atrás sí que no me importa tanto que quede estirado, de hecho me parece muy bonito, ¿no? Ese cambio. Entonces, esto está patronado con esa intención. Ahora, vamos a empezar. Estaríamos de nuevo en la pasada número 1, ¿vale? Que es una pasada del derecho. Como yo ya he tejido muchos ojitos de perdiz, no es la pasada 1, es la pasada 3 de ojito de perdiz. Por eso yo os digo que es importante que tejáis bastante el ojo de perdiz, os lo he dejado escrito en el vídeo, pero hay que practicarlo, ¿vale? Antes de empezar este patrón. Ahora, cuando ya lleguéis hasta aquí, si habéis pausado el vídeo, si queréis tomar vuestras notas,
Estamos en la pasada número 27. En la pasada número 27 hay que abrir un ojal, ¿vale? Habíamos dicho que era cada 7 hileras. Entonces, voy a tejer con vosotras toda esta hilera para que lo veáis, que es la pasada 3 de ojito de perdiz, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a tejer los 5 puntos al derecho, pero como abríamos ojal, tejemos 2 puntos al derecho, echamos hebra, 2 puntos juntos y uno más al derecho, ¿vale? Y ahora empieza la tercera pasada de ojito de perdiz, que eran 2 puntos revés, 3 derecho. Venga, pues vamos a por ello. 2 puntos al revés, 3 derecho. Perdonadme porque es un poco difícil tejer y grabar a la vez aquí en la mesa. Vale, como estamos en una pasada del derecho, voy a tejer los 2 puntos del revés que me quedan y os cuento. Como estamos en una pasada del derecho, mirad donde tengo la hebra de montaje, tenemos que aumentar un punto. El punto siempre lo vamos a tejer aumentando o cogiendo esta hebra, que es la que va entre puntos. Y tenemos que pensar, si el ojo de perdiz son en esta pasada 2 puntos revés, 3 derecho, 2 revés, 3 derecho, aquí los últimos que teníamos eran 2 puntos del revés. Entonces, la hebra que va entre puntos, la tejemos al derecho y ya hemos montado un punto nuevo, ¿vale? El dibujo de ochitos de la construcción Raglan, los puntos de guía, también van y siguen el mismo dibujo y a la vez. Por lo tanto, tejo los 3 al derecho. Y ya a partir de aquí me dejo apuntado en mi hoja, que es la que os he dejado yo para que no lo tengáis que pensar, os he dejado el tipo de punto que hay que montar en cada pasada. Aquí ya no tengo que pensar, bueno, ya estoy viendo aquí los 2 revés, 3 derecho, pero aún así ya no lo tengo que pensar porque todos los puntos que se montan delante y detrás de la construcción Raglan, siempre en las pasadas del derecho, en esta pasada de derecho en concreto, siempre se va a tejer al derecho en todos los restos que tenga, ¿vale? En todos. Y ahora vemos la pasada del revés. Voy a continuar tejiendo yo para que no se haga extremadamente largo y vuelvo con vosotras en la siguiente pasada, que es pasada del revés. Sería la pasada número 28. Antes de seguir con la pasada número 2 me he dado cuenta de que igual no lo he explicado bien. He oído muy rápido porque doy por hecho que todas sabéis lo que es una construcción Raglan, igual alguno no lo sabe. En la construcción Raglan estos 2 marcadores nos van a marcar dónde tenemos que aumentar los puntos. Y siempre vamos a aumentar los puntos delante y detrás de marcador, delante y detrás de marcador, delante y detrás de marcador, ¿vale? En todo. Yo esto lo he puesto por si os sirve de guía, pero realmente el punto que se echa nuevo va a ser solamente en la pasada del derecho, que es la que acabábamos de hacer, ¿vale? En la que coincidía la hebra de montaje con la hebra que va a ovillo. Solo se echa hebra en ese caso, pero en la pasada del revés os indico cómo tejer ese punto en la pasada del revés, que como veis siempre es al contrario porque el dibujo de ochitos o de ojitos lo que forma es un punto liso, por lo tanto siempre va a ser lo contrario. Vale, yo creo que con esto queda más claro. Vamos a continuar con la pasada número 2. La pasada número 2 se corresponde con la pasada 4 del dibujo de ochitos. Entonces, vamos a tejer los 5 primeros puntos al derecho y os voy enseñando cómo tejer ese punto por detrás. No significa que en la pasada del revés tengamos que tejerlo, ¿vale? Empezamos. La pasada 4 del dibujo de ochitos son 2 puntos derecho, 3 revés. Entonces vamos a empezar 2 puntos derecho, 3 revés.
2 derecho, 3 revés. Ahora, cuando nos vamos acercando al marcador, vemos que nos toca 2 puntos al derecho y este punto, que es el nuevo que habíamos montado, que en la otra pasada, que era derecho de labor, lo hemos sacado la hebra y lo hemos tejido al derecho, aquí pasamos la hebra hacia adelante y lo tejemos al revés. Y pasamos el marcador porque como es pasada al revés, no aumentamos, no tenemos que aumentar ningún punto. Y tejemos los 3 de raglan, que también toca al revés porque el dibujo sigue la misma secuencia, tanto los puntos de guía raglan como los 8 del resto de labor. Y aquí lo mismo, tenemos el punto detrás de marcador que como estaba tejido al derecho en la pasada del derecho, aquí en la pasada al revés lo tejo al revés. Y sigo 2 derecho, 3 revés. De nuevo voy a seguir con la labor y vuelvo con vosotras en el inicio de la pasada número 3. Bueno, vamos a por la pasada número 3. La pasada número 3 coincide con la primera parte del dibujo del ochito, ¿vale? Con la pasada 1 de ochito. Como estamos en el derecho de labor, en el que coincide la hebra de montaje con la hebra que va a ovillo, tenemos que echar hebra delante y detrás de marcador, ¿vale? Este va a ser el último aumento. Tejemos los 5 puntos primeros al derecho y la primera parte de ojito o de ochito son 2 puntos revés. Y ahora pasamos el primer punto sin tejer, tejemos los 2 siguientes y montamos el primer punto por encima de los otros 2. Volvemos a tejer 2 puntos, pasamos uno sin tejer, 2 derecho y este por encima de los otros 2. Tejemos 1 y 2 al derecho y sacamos este por encima. Vale, 2 del revés y el punto que habíamos montado antes, que está claro que según toca, pues tocaría al derecho. Nos queda otro más al derecho, entonces metemos la aguja derecha por la hebra que va al ovillo, un momento, la aguja derecha en la hebra que va entre puntos y la tejemos al derecho. Si tuviésemos que tejer un punto revés, porque hay veces, no me va a tocar hacerlo, con vosotros, pero hay veces que sí que hay que hacerlo, lógicamente, ¿no? Porque toca al revés y hay que tejerlo del revés. Entonces, ¿cómo se haría? Pues echaría la hebra hacia adelante, meto la aguja por detrás y sacaría el punto tal que así. Esto sería un punto revés, ¿vale? Vuelvo a repetirlo. Un punto revés, echamos la hebra hacia adelante, meto la aguja, envuelvo y saco. Esto sería un punto revés. Aquí, como nos toca un punto derecho, echo la aguja hacia atrás, meto la aguja derecha y saco el punto. Y aquí tenemos un punto derecho. Ahora, lo mismo, los 3 de la guía raglan se tejen al derecho y pasamos por encima y pasamos marcador. Y aquí lo mismo, de la hebra que va entre puntos, meto la aguja y saco. La siguiente también iba al derecho, el siguiente punto, y ya tejemos al revés. Y ya vamos siguiendo el dibujito de ochitos hasta el final de la hilera.
Vamos a hacer la última pasada, que es una pasada del revés, y se corresponde con la pasada 2 del dibujo de ojitos, ¿vale? Entonces, los 5 primeros puntos los tejemos a punto bobo, siempre al derecho. Y ahora, el segundo dibujo son 2 puntos derecho, un punto revés, hebra, un punto revés. Entonces, vamos a empezar por los 2 puntos al derecho, hebra y revés. Pues nosotros vamos a hacer lo que toque siempre según indique el dibujo de ochitos, ¿vale? Pasamos marcador, tejemos los 2 puntos de guía, que también son la segunda pasada, revés, hebra, revés, pasamos y ya sabemos que los 2 puntos que van delante y detrás de marcador van a ser siempre revés, hebra, revés. Y ahora seguimos con el dibujo. Esto es así de fácil. Voy a tejer hasta el final y vuelvo con vosotras para dividir la labor y empezar a tejer las mangas. Bueno, ya he terminado la última pasada, ya tendríamos toda la construcción raglan hecha. He puesto una goma a lo que me ha sobrado de ovillo porque no me gusta cortarlo. Luego seguiré tejiendo la espalda y todo el torso del pelele con esto, ¿vale? Yo voy a abrir un ovillo nuevo para las mangas. Siempre lo hago así porque así no tengo que cortar y continúo el torso después con esto. Dicho esto, voy a dejaros esto un momento en pantalla para que tengáis las 15 hileras de aumentos, las 30 pasadas, sabiendo cómo se echa cómo se coge entre puntos cada hebra, si al derecho o al revés, y cómo se teje ese punto en la siguiente pasada. La forma de separar las diferentes partes del pelele va a ser que en este caso vamos a dar los puntos de la guía raglan, los 3 puntitos de cada guía, se lo vamos a dar siempre en las mangas, ¿vale? Entonces, vamos a ir separándolo. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Tampoco lo he dicho, pero aquí podríamos usar agujas guardapuntos, ¿vale? No habría ningún problema. Ahora, esta va a ser la primera manga. Entonces, la primera manga vamos a darle los 3 puntos de guía de cada lado.
Una vez hemos separado, tenemos que tener en la primera tapeta de espalda 30 puntos, los 3 de raglan ya hemos dicho que pasaban a la manga los dos, por lo tanto tenemos 43 puntos de manga más 3 de raglan a cada lado, todo eso en esta partición. La parte de la espalda, que son 56 puntos, o de delantero mejor dicho en nuestro caso, después los 3 puntos de raglan de cada lado que iban a la manga, por lo tanto volvemos a tener 43 más 3 puntos de raglan a cada lado. Y por último tenemos todos estos de aquí, que vuelven a ser 30 puntos de la otra tapeta de la espalda. Entonces, vamos a empezar tejiendo las mangas. Para tejer las mangas tenemos que tener en cuenta que esta manga tenemos que meter los puntos en esta dirección y empezar a tejer, ¿vale? Y en la otra manga, que es esta de aquí, hay que meter la aguja hacia arriba y empezar a tejer con un ovillo nuevo también, ¿vale? Entonces yo creo que esto es lo más importante, que quede claro que en esta parte, según lo tenemos puesto en el derecho de labor, hay que insertar todos los puntos de manga hacia abajo y en este todos los puntos de manga hacia arriba. Voy a hacer una manga, este patrón también está patronado dentro del PDF en manga corta o manga larga para que cada uno lo haga como quiera. Yo lo voy a tejer en manga larga, ¿vale? Bueno, pues voy a meter todos los puntos y vuelvo con vosotras para hacer una de las dos mangas. Bueno, mirad, yo aquí ya he tejido una manga, voy a tejer con vosotras la siguiente para que veáis cómo se hace, ¿vale? Para tejer la manga larga en esta talla de recién nacido tenemos que hacer una serie de ajustes antes de empezar con el largo en las primeras pasadas para que quede pulido, ¿vale? Entonces, la primera pasada la vamos a tejer con normalidad. Vale, vamos a coger hebra nueva y empezamos a tejer. Las primeras eran 3 puntos del derecho porque eran el primer dibujo de ochitos de la sisa raglan, ¿vale? De la guía. Aquí tenemos el primer punto montado y a partir de aquí vamos tejiendo. En esta primera pasada, bueno, pues ya estamos viendo que esto es la tercera pasada de ochitos. Aquí hay que tener cuidado porque se repite otro ochito. Al haber metido los puntos de la guía, claro, no queda perfecto obviamente y no sigue el dibujo perfecto. Ahora vemos cómo lo mejoramos, ¿vale? Entonces, toda esta primera pasada la hacemos con normalidad, 2 puntos revés, 3 derecho, teniendo en cuenta que al principio y al final de la labor hay 2 dibujos de ochitos seguidos, ¿vale? Entonces, vamos a terminar la labor y os cuento cómo voy a hacer para que el dibujo quede lo más pulido posible. Vale, ya estamos en la pasada del revés. Entonces, en la pasada del revés vamos a hacer las disminuciones que os comentaba anteriormente. Paso un punto sin tejer, que es punto revés, y los dos siguientes los vamos a tejer juntos del revés. Entonces, metemos la aguja por dentro y los tejemos juntos del revés. Y ahora ya este ochito con normalidad, que son 3 puntos revés, 2 derecho. Ahora, cuando lleguemos al final de la pasada, vamos a tejer estos 2 puntos juntos al derecho y juntos al revés, perdón, y este al revés también. Ahora que nos quedan 3 puntos de esta pasada del revés, vamos a tejer 2 puntos juntos del revés y el último del revés también. Y apretamos la hebra, que era la hebra nueva que habíamos montado, ¿vale? Ahora, siguiente pasada. La siguiente pasada es la número 1 de ochitos, ¿vale? Nosotros, como estábamos intentando eliminar el último ochito, que es el que venía de la sisa raglan, no vamos a montarlo por encima, vais a ver. Vamos a tejerlo los dos al derecho, pero no vamos a montar el punto. El primero lo pasamos sin tejer, el segundo lo tejemos al derecho
Y a partir del tercero hacemos dibujo de ochitos o de ojitos, como lo llaméis, con normalidad. Dos revés, paso uno sin tejer, tejo dos al derecho, paso por encima, dos revés. Ya llegando al final de la pasada al derecho, hacemos el último ochito y de nuevo estos dos que serían para montar también, como ya tenemos uno menos, tejemos los dos al derecho con normalidad. Al dar la vuelta en la pasada del revés de esta hilera, lo que vamos a hacer va a ser, en este caso, este sería un punto revés, lo pasamos hacia atrás, ¿vale? Y este lo vamos a disminuir con el primero de los siguientes, ¿vale? Los vamos a tejer juntos al revés. Y ya, hecho hebra, revés, dos puntos derecho. De esta forma ya solamente tenemos extra un punto de inicio y un punto de final, que desde aquí vamos a el primero pasar sin tejer y el del final lo vamos a tejer al derecho pero retorcido por detrás, para que a la hora de rematar y de coser toda la prenda sea mucho más sencillo de hacer, ¿vale? De nuevo por encima. Venga, ya estamos llegando, por lo tanto, un punto revés, hebra y tejemos estos dos juntos al revés y el último del revés, ¿vale? A partir de ahora lo que decía, el primer y el último punto, el primero lo vamos a pasar siempre sin tejer, el último lo vamos a tejer al derecho por detrás y hemos hecho esto dos veces, ¿vale? Aquí teníamos dos hileras. Entonces hemos hecho dos hileras, pero en total tenemos que tejer 18 hileras, ¿vale? Siguiendo el dibujo de ochitos. La última hilera que nos va a quedar va a ser una como esta, ¿vale? Habiendo tejido las pasadas 1 y 2 de ochitos. Y ahí vuelvo con vosotras porque vamos a tejer una serie de pasadas a punto elástico, un punto derecho, un punto revés, 1, 1. Y bueno, después de esto ya os explico el punto elástico, cerramos todos los puntos y tendríamos la manga terminada. El agujerito también, ¿vale? A ver, hemos dicho derecho, revés. Mirad, aquí por ejemplo, toca un punto revés, pero se me quedaría el agujero. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser sacar el punto con la otra aguja, lo voy a retorcer y ahora ya sí puedo tejer el punto revés, que está más apretado de lo habitual, pero así no se me queda el agujerito, ¿vale? Venga, punto derecho, punto revés. Cuando tengamos todo esto tejido, bueno, vamos a tejerlo lo primero, hemos dicho que eran 4 pasadas y vamos a cerrar los puntos en la quinta. Entonces yo ahora voy a continuar haciendo esto y vuelvo con vosotras para cerrar todos los puntos que sería nuestra quinta pasada, ¿vale? Y coincidiría con el derecho de labor. Para formar el punto elástico, la segunda pasada, bueno, la primera pasada hemos terminado en punto derecho, hemos empezado y hemos terminado en punto derecho. Entonces, la pasada del revés hay que comenzarla en punto revés, ¿vale? Y sería lo contrario. Este punto revés lo paso hacia atrás para tejer el punto derecho, punto revés, al contrario,
que la pasada anterior. Una vez tenemos las 4 pasadas a punto elástico, vamos a cerrar todos los puntos. Al cerrar estos puntos, para hacer que queden elásticos, su nombre lo dice, y que sea fácil después, pues cuando vistamos al bebé, que esto no le apriete demasiado, que no le podemos sacar la manita cuando nos pasamos de tensión, lo que yo hago es montar los puntos, o sea, cerrarlos, perdón, según toque. ¿Eso qué quiere decir? Pues mirad, el primer punto, estoy en pasar al derecho, primer punto era un punto derecho, lo voy a pasar sin tejer, voy a tejer el punto siguiente, que es un punto revés, del revés. Y ahora ya monto el primer punto por encima del segundo. Siguiente es un punto derecho, lo tejo al derecho, cierro. El siguiente es un punto revés. Y así sucesivamente. ¿Vale? Esto ya es muy fácil. Voy a continuar cerrando todos los puntos y vuelvo con vosotras para, antes de iniciar, el meter todos los puntos de cuerpo en las agujas. Recordad cuando cortéis esta hebra y terminéis de cerrar todos los puntos, recordad que hay que dejar la hebra larga. Mirad, yo la he dejado aquí. Es que yo prefiero pasarme de larga a luego que me falte y no pueda rematar bien la prenda, ¿vale? Hay que dejar la hebra larga porque con esta hebra vamos a rematar todo esto y vamos a coserlo de un lado a otro, ¿vale? Dicho esto, voy a seguir un poquito y vuelvo con vosotras. Una vez hemos terminado las 2 mangas, lo que tenemos que hacer es meter todo el cuerpo en las agujas, ¿vale? Si tenemos aquí la hebra, o sea, la hebra con el ovillo, pues lógicamente tenemos que meter todos estos puntos, todos estos y por último todos estos, y empezaremos a tejer por aquí, ¿vale? No os olvidéis, cuando empecemos a tejer tenemos un ojal muy reciente, pero hay que tejer ojales cada 7 hileras, ¿vale? Dicho esto, muy importante, aquí, aquí, aquí y aquí termina con 8, ¿vale? Termina con 2 puntos revés, 3 puntos derecho, 3 puntos derecho, 2 puntos revés, 2 puntos revés, 3 puntos derecho. O sea que tenemos, cuando se junte, 2 8 juntos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a meter todo en las agujas y vamos a montar 2 puntos debajo de las sisas, que ahora os explico cómo en la primera pasada que tejamos, ¿vale? Ya he terminado de meter todos los puntos. Ahora vamos a continuar con 8, ¿vale? Pero en esta primera pasada, bueno, y abriendo ojales cada 7. En esta primera pasada, cuando acabamos de terminar la primera tapeta, vamos a montar 2 puntos aquí y cuando terminemos de montar el pecho vamos a montar 2 puntos aquí, ¿vale? Porque tenemos un dibujo de 8 y otro y le falta el dibujo central. Y además nos sirve para aumentar la parte de sisa. Dicho esto, vamos a continuar el dibujo un total de 6 primeras. Las 6 primeras hileras lo vamos a tejer con 8, ¿vale? En la séptima vamos a hacer una hilera de punto bobo y después ya os continúo contando cómo vamos a hacerlo. Siempre volviendo a lo que contaba al principio, que los 5 primeros y los 5 últimos puntos se van a tejer siempre al derecho. Dicho esto, vamos a comenzar con el ovillo que teníamos en espera. Los 5 primeros puntos se tejen al derecho. Vale. Y ahora volvemos al dibujo de 8. 2 revés, 3 derecho, porque estamos en la pasada 3. ¿Vale? 3 de dibujo de 8. Ya tenemos toda la primera tapeta. Ahora vamos a montar los 2 puntos que os decía de sisa, ¿vale? Que a partir de ahora, después de montarlos, pues ya vamos a tejerlos según toque según el dibujo de 8. Para empezar a tejerlo sería, lo que vamos a hacer va a ser, meto la aguja, saco el punto y en lugar de sacar este punto, lo enhebro, ¿vale? Y de nuevo,
vuelvo a meter la aguja y saco otro punto. Ya los tengo los dos en esta aguja. Ahora los voy a tejer los dos al revés, porque según el dibujo de 8 serán 2 puntos revés, 3 derecho. Pues estos dos toca que los teja al revés. ¿Vale? Y ahora sí, 3 derecho. Y ahora voy a continuar hasta llegar, ya los tengo como veis aquí los dos montados al revés. Luego me aseguraré al cerrar la manga de que aquí no queda agujerito, cerraré hasta el final, ¿vale? Pero así ya se nos ha montado y no queda tan apretada la zona de la sisa de la manga. Ya he terminado de tejer todos los puntos del pecho, entonces ahora vamos a volver a montar 2 puntos. Partimos del primer punto de este lado, ¿vale? Hacemos como si fuésemos a tejer y en lugar de quedarnos el punto, se lo devolvemos a la aguja. Y lo repito. Vuelvo a sacar un punto y se lo doy a la aguja. Y ahora estos 2 puntos los tejemos del revés para continuar el dibujo. Voy a contaros lo que he hecho hasta este momento, que parece que he hecho mucho, pero realmente es muy sencillo, por eso he ido avanzando. He tejido una hilera toda a punto bobo después de la parte de 8 que habíamos tejido, que ya había explicado. Y después aquí tengo 22 pasadas a punto liso. Recuerdo que en el punto liso las pasadas del derecho tejemos todo a derecho y las pasadas del revés todo en punto revés. Siempre dejando los 5 primeros y los 5 últimos puntos en punto bobo. Y aquí cuidado porque seguíamos abriendo ojales, ¿vale? Para esta talla en total nos van a salir 5 ojales. Ahora, he dividido la labor, cuando he tenido esas 22 pasadas tejidas, en 3 partes. Una tapeta trasera que son 31 puntos, el delantero que son 60 puntos y la otra tapeta trasera que son 31 puntos, ¿vale? Teniendo esto, vamos a empezar a tejer el delantero. Yo ya corté la hebra que iba a ovillo porque vamos a empezar por el delantero y la volví a necesitar. Vamos a empezar tejiendo el delantero y ahora lo que vamos a hacer va a ser en el derecho de labor, que es este, vamos a cerrar 20 puntos, tejer 20 puntos, cerrar 20 puntos. Y ahora vamos viendo por qué. Para cerrar puntos ya sabéis que hay que partir de tejer 2 puntos y metemos el segundo por encima del primero. En este caso, como era una hebra que habíamos montado, pues hay que apretarlo bien. Ya llevamos 2 puntos, un punto, perdón, cerrado, 2. Ya siento que va a estar esto todo el rato haciendo ruido. Y no os preocupéis por esto porque luego como vamos a sacar hebra, vamos a picar puntos, va a quedar pulido. Después de cerrar 20 puntos, vamos a tejer otros 20. El primero ya lo tengo tejido al derecho porque seguimos con el punto liso. 3.
Vale. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18. Vale, entonces ahora voy a tejer uno más porque ya sabéis que necesito tejer uno más para empezar a cerrar porque va montando. Y cierro todos los puntos que me quedan en la aguja. Vale, y ahora hay que cortar la hebra y meterlo por dentro para rematarla después. Vale, lo que hemos tejido ha sido punto derecho, entonces ahora nos toca punto revés. Vamos a hacer crecer esto que sería en la parte de la entrepierna. Tenemos que tejer, vamos a tejer la pasada del revés montando hebra de nuevo y vamos a hacer 17 pasadas más, ¿vale? Para tener en total con la que ya hemos hecho 18. Entonces vuelvo a montar hebra. Luego hay que tener cuidado porque esta hay que esconderla por detrás. Venga, y ahora vamos a ir tejiendo. Esta sería, voy a apretar un poquito, esta sería la pasada 2, perdón. La pasada 2 porque la 1 ya la habíamos hecho antes. No os preocupéis porque no queden los bordes pulidos, que aquí va el punto jersey hasta el final, ya no hay que tejer más a punto bobo, porque luego como vamos a montar en la entrepierna un motivo también de ochitos, pues no se va a ver. Y va a quedar bien rematado. Venga, esta sería pasada 2. Ahora vamos a por la siguiente pasada del derecho, que sería la pasada número 3. Así vamos a continuar hasta, como he dicho, tener 18 en total, ¿vale? Voy a hacerlo fuera de cámara y vuelvo con vosotras en cuanto tenga todo esto para hacer la tapetita de los ojales. Después de tejer las 18 pasadas a punto liso, vamos a hacer una hilera a punto bobo y en la siguiente hilera, en el derecho, vamos a abrir los ojales. Para abrir los ojales vamos a tejer 2 puntos al derecho, el primero lo pasamos sin tejer, echamos una hebra, tejemos 2 puntos juntos al derecho, tejemos 5 puntos al derecho, dos puntos juntos al derecho, echamos una hebra, 6 puntos derecho,
echamos una hebra, tejemos 2 puntos al derecho, perdón, 2 puntos juntos al derecho después de la hebra y después un punto al derecho que lo tejemos por detrás, ¿vale? Con esto vamos a dar la vuelta y vamos a seguir tejiendo punto bobo sin retorcer las hebras para que quede todo listo y para que queden los agujeritos hechos. Una vez tenemos terminado el delantero nos queda así, ¿vale? Y ahora he metido todos los puntos del trasero en la aguja, pero he dejado estos 5 de la tapeta de ojales fuera, ¿vale? Ahora os explico cómo remato. Esto lo que podríamos haber hecho antes de meter todos los puntos en la aguja sería haber cerrado estos puntos con normalidad. A mí me gusta hacerlo de la siguiente manera, vais a ver que es mucho más fácil y se quedan cerrados y rematados de una. No tendríamos que estar luego cosiendo la tapetita esta final, ¿vale? Entonces, ahora estamos en pasada de derecho. Vamos a coger hebra y empezamos a tejer. El primer punto no se teje, ya lo sabéis. Mira, yo cuando tengo 2 puntos y acabo de coger hebra, me gusta estirar un poquito de la hebra para que quede lo más pulido posible. Venga, pasada al derecho, todos los puntos al derecho y voy tejiendo hasta que llegue a la tapeta de ojales, ¿vale? O sea, no tengo que tejer estos 5 últimos, lo vais a ir viendo conmigo. Nos quedan, vale. Entonces, ahora me quedan justo los 5 puntos. Los voy a hacer coincidir, abro esto, si tenéis otra aguja, pues también bien, y los voy a enfrentar, ¿vale? Si queréis ponerlos los dos en aguja, pues bien también. De hecho, sería más sencillo, pero bueno. Voy a mover esto un poquito para acá y a ver si lo veis bien. Voy a coger el primer punto de uno y de otro y los tejo a la vez y los saco. Cuidado porque esta hebra estaba cortada, vamos a estirar un poquito. Segundo punto, voy a hacer lo mismo, voy a tejer este y este enfrentados y saco, ¿vale? Y vuelvo a sacar los 2 puntos. Venga, ya solamente me quedan 3. Ahí. Aquí me he equivocado y he cogido uno de más. No pasa nada, he cogido uno que era punto liso, mirad. Digo, no me está cuadrando. Lo mismo, cojo los 2 a la vez y saco, asegurándome de que los he cogido bien. Y saco. Esto sería más fácil si hubiese cogido otra aguja, aunque no fuese del mismo número. Pero bueno. Y estos 2 lo mismo, ¿vale? Cojo los 2 y saco. Y por último, me queda el último punto que meto por los 2 y saco. Y ahora cuidado porque este punto yo lo he hecho mal, lo he cogido de más y era de esta tapeta, ¿vale? Así, mirad, así tendríamos cerrada. Esto ya lo remataríamos por dentro, pero así tengo, si queréis hacerlo de la forma convencional, pues también bien. Pero así tenemos los puntos cerrados directamente de la tapeta, queda fenomenal. Y bueno, yo creo que es más sencillo que estar luego otra vez con los restos de lana, etcétera, ¿vale? Y ya sigo tejiendo. Aquí, claro, lo malo era que tenía el hilo de que había cortado
que va por detrás, lo tengo que esconder, ¿vale? Pero bueno, yo creo que es más sencillo. Venga, y seguimos tejiendo hasta el final. Ahora he puesto un marcador a 4 puntos de inicio y 4 puntos de final porque vamos a hacer en el revés de labor en todas las pasadas una disminución en cada lado, ¿vale? Entonces en el revés tejeremos 4 puntos revés, 2 puntos juntos al revés, todos los centrales, 2 puntos juntos revés y los 4 últimos al revés también. Esto voy a hacer la primera con vosotras y a partir de ahí cortaré para que no se haga muy largo. Vamos a hacer disminuciones en el revés de la labor en todas las hileras hasta que tengamos un total de 21 puntos en la aguja. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar el primero sin tejer, vamos tejiendo punto revés, pasamos marcador, tejemos 2 puntos juntos al revés, ahí lo tenemos, los tejemos juntos y ya tejeríamos todo hasta llegar al final. Entonces, y justo antes del marcador, la primera disminución la hacíamos tejiendo 2 puntos juntos al revés. Y esta segunda disminución, para que quede simétrica a la otra, vamos a tejerla de la siguiente manera. Vamos a tejer el primer punto del revés, lo volvemos a pasar a la aguja izquierda, pasamos el punto que todavía no hemos tejido por encima y ahora este punto de nuevo a las otras agujas y apretamos. Y terminamos de tejer los 4 puntos al revés. Ahora, una vez que tenemos esto, tenemos que tejer 3 hileras más. Bueno, en realidad son 2 y vamos a cerrar los puntos en el derecho de la tercera hilera. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos 21 puntos y en la parte de delante teníamos 20. Entonces, para que quede idéntico, vamos a disminuir un punto central, ¿vale? En el revés de la labor de la primera hilera. Venga, y este ya tejíamos todo a punto bobo, así que ya todo del derecho. En los puntos que hacen 10 y 11 vamos a tejerlos juntos al derecho y seguimos tejiendo con normalidad todo a punto bobo. Ahora voy a tejer una hilera completa más y cierro los puntos en el derecho de la siguiente y vuelvo con vosotros. Ya tenemos la ranita terminada, ya he terminado esta parte. Después cuando cosamos los botones pues quedaría tal que así. Ahora, ¿qué nos falta? Pues nos falta picar los puntos de toda la entrepierna para hacer ojo de perdiz, ¿vale? Y que se quede todo esto rematado y que todos estos bordes que habían quedado mal no queden así. Recordad que a la hora de picar puntos el ojo de perdiz es múltiplo de 5 más 2. Entonces hay que tenerlo en cuenta a la hora de montar todos los puntos. Voy a hacer yo una fuera de cámara y vengo con vosotras para hacer la otra que se hace exactamente igual. Mirad, así queda toda la entrepierna montada con un motivo de 8, ¿vale? Entonces ahora voy a hacer con vosotras la siguiente para que veáis cómo lo hago. Y bueno, ya nos quedaría simplemente rematar rematar todos los hilos que yo he ido rematando por el camino porque no me gusta tener los hilos colgando y poner los botones de la entrepierna. Entonces, lo que os decía, hay que tener en cuenta que el dibujo de 8 o de ojo de perdiz debe ser múltiplo de 5 más 2, ¿vale? O sea, hay que montar un número de puntos múltiplo de 5 más 2. Yo en este caso he montado 52, entonces tengo que montar lo mismo para que me quede simétrico, ¿vale? Una pierna con otra. Para empezar a montar puntos ponemos la labor, empezamos con el derecho de la labor y vamos picando puntos desde, bueno, yo no lo hago desde el borde porque esto es la parte de las tapetas de ojales, ¿vale? Aquí tendríamos el primer punto montado. Es importante coger las 2 montañitas. Y después la primera pasada que tejamos va a ser, recordad, una pasada del revés. Una vez tenemos todos los puntos en la aguja ya sacados, vamos a tejer la siguiente pasada, que sería una pasada del revés.
la vamos a tejer todo al derecho, ¿vale? Y ya a partir de la siguiente, que sería la pasada número 1, tejemos el dibujo de ojitos. ¿Por qué? Porque si hiciésemos ahora el dibujo de ochitos, nos quedaría el revés, no nos quedaría el ochito bien, nos quedaría la parte del revés, ¿vale? Entonces, lo que he dicho, una pasada del revés y tenemos que hacer las 4 pasadas de ochito. La primera pasada hemos dicho que era una pasada toda a punto bobo, a punto derecho, muy sencillo. La primera la paso sin tejer. Bueno, esto sería igual. Como veis, tenemos la ranita terminada a falta de coser el último botón que he dejado para coser con vosotros. Los botones yo siempre los coso separando una de las hebras que me han quedado extras. Separo los hilitos y con uno de esos hilos coso, ¿vale? Para mí esta es la forma que yo tengo de hacer que no se note el cambio y que sea el mismo color exacto. Si no, sería prácticamente imposible poder tejerlo del mismo color, ¿vale? Poder coser los botones del mismo color que la prenda. Entonces, yo le doy varias pasadas. Estos son botones de nácar, ¿vale? Cuando pongo en los peleles en la espalda botones, especialmente para estas tallas tan pequeñas, me gusta ponerlos de nácar porque así no se les quedan marcaditos en la espalda y no les molesta. Son muy planos, ¿vale? Los de madera, por muy planos que sean, tienen formita. Y una vez he dado varias pasadas, lo que hago es, con esta aguja de bordar, meto y hago un nudito convencional, ¿vale? Y de nuevo, vale. Y ahora con mucho cuidado corto. Pues aquí tendríamos el pelele Alejandra terminado. Espero que os haya gustado, que lo tejáis mucho. Esto pensad que se queda así, pero cuando el niño lo tiene llenito, pues ya sí que tiene la formita del cuerpo, lógicamente, ¿vale? Lo dicho, espero que os haya gustado, que si os gusta y compartís mi trabajo me ayudáis un montón y nos vemos en el próximo vídeo.